Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a La Cuarentena. La Iglesia Te Oxigena, este espacio de la Iglesia, de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre. Hoy queremos invitarlos a oír un testimonio muy impresionante. La historia de Camilo e Isabel, unas personas que han tenido un itinerario de servicio a la Iglesia que nos abre horizontes. Hoy día son miembros de la Fundación FACMIS en Anapoima, Cundinamarca. Un testimonio que nos inspirará y nos ayudará muchísimo. Vamos a ver hoy la primera parte de este hermoso testimonio. Vamos con ellos. Muy buenas queridos amigos de La Cuarentena, bienvenidos a este episodio en el que tenemos unos invitados muy especiales. Isabel y Camilo de la Fundación FACMIS están aquí en Cundinamarca, en un municipio, y tienen una experiencia muy especial para compartirnos. Muy buenas, Camilo e Isabel, bienvenidos a La Cuarentena. Padre Astolfo, muy buen día. Muchas gracias por su invitación. Muy buenos días, Padre Astolfo, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar. Yo quisiera, en primer lugar, preguntarles un poquito, bueno, ¿qué es FACMIS y cómo llegan a ustedes en su vida a este tipo de servicio, a Dios, a la iglesia? Un poquito saber algo de ustedes para que los que nos ven puedan enterarse un poquito más. Bueno, padre, la primera respuesta, FACMIS es una institución sin ánimo de lucro, una fundación sin ánimo de lucro creada hace 20 años, con el ánimo de ayudar a familias de escasos recursos, familias necesitadas y carentes de muchas cosas. Actualmente ayudamos al fortalecimiento de la familia con proyectos de intervención social. Y en estos años hemos tenido muchas experiencias, hemos aprendido mucho. ¿Cómo llegamos a esto? Eso se remonta hace casi 30 años en el pasado, donde el Señor llamó a nuestro corazón y nosotros le decidimos decir sí. Ese sí fue un sí radical, tocó nuestro corazón y nosotros decidimos renunciar a todo lo que estábamos haciendo en sus proyectos de vida, nuestra vida pues como venía, para seguir a Cristo. Es así que nos casamos a los menos de 3 meses de habernos conocido con mi esposa y de allí decidimos, bueno, quedamos embarazados y decidimos ir, o el Señor más bien nos llevó a vivir a un cinturón de miseria en la ciudad de Lima, en Perú. Más o Oye, pero menos un por... momentico, espera un momentico, vamos por partes porque usted me la va como soltando así nomás. Sí. ¿Cómo es eso de que a los menos de 3 meses de novios o de conocerse ya resultan casados? ¿Y cuánto llevan de casados en este momento? Nosotros tenemos 25 años de matrimonio, Padre. ¡Wow! O sea, ustedes pueden decir que entonces rompen el molde de que alguien diría un noviazgo de 3 meses, eso no va para nada, y ya llevan 25 años. Antes de pasar a lo de Lima, ¿cómo fue eso? Pues, Padre, eso fue como un amor a primera vista. Eso fue después de un año nuevo. A mí me habían invitado a un rosario y a Camilo también, a un santo rosario en la casa de unos amigos. Y fuimos, él a tocarle una serenata a la Virgen y a nuestro Señor, y yo a hacer el santo rosario. Entonces nos conocimos ahí y a la tarde, ya después de que terminó todo, resolvimos juntarnos nuevamente al otro día para hacer el Santo Rosario en mi casa. Yo los invité a él y a su amigo que estaban tocando la guitarra, le estaban dando una serenata a la Virgen, y entonces ellos dijeron que sí, y llegaron a mi casa y empezamos a hacer el Santo Rosario, a conversar después, y él me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Y entonces estábamos frente al cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, y yo había pedido mucho al Señor una persona que fuera amoroso de la Virgen, que fuera una persona de fe, y él a su vez, pues igualmente. Y en ese momento, cuando él me da el abrazo, yo siento que es la persona que el Señor tiene destinada para mí. Entonces, yo le comento eso a mi mamá y él siente exactamente lo mismo y le comenta eso al amigo con el que estaba. Y así fue como empezó todo. Eso fue una cuestión que el Señor nos dio en el corazón así súper fulminante, en donde ambos nos dimos cuenta que era el Señor el que nos había unido en ese momento. Previo a eso, padre, hubo una conversión. En mi caso fueron 2 años
de conversión, pensando seriamente en el Señor, dejando vicios y cosas que no estaban bien para, para luego pues ya dar el sí definitivo. Entonces la conversión se dio 2 años atrás, le doy un sí al Señor de corazón y al otro día de que le pido a Dios que me muestre a la mujer con la cual pues tener una familia y que sea mi esposa para siempre, pues la conozco en un Santo Rosario. Allí sé inmediatamente que Una es ella. pregunta, Camilo, perdón, yo interrumpo por un tema bueno, técnico. con Dios es un Dios de certezas. Un tema Entonces ya técnico. tenía la certeza en el corazón, una mujer con unos valores increíbles, una familia ¿Aló? católica, creyente, practicante. ¿Qué más podía discernir? ¿Qué más podía pedir? Y nos enamoramos inmediatamente y a los menos de 3 meses nos casamos en Bogotá. Entonces, Ya bien, tenemos video, después de padre. esa impresionante, digamos, llamada al matrimonio fulminante que solo los años han corroborado, digamos, 25 años, pues ya es una cifra que uno diría, bueno, esto es. ¿Qué sucede? ¿Cómo es lo de ir a Lima? Pues, padre, bueno, esto ya es algo que sentimos un llamado en el corazón que no podíamos resistir. En ese proceso conocimos a un grupo de jóvenes que nos afianzamos mucho en la oración. Entonces nos reuníamos cada 8 días, luego cada 5 días, luego casi todos los días, y conformamos un grupo de jóvenes que queríamos vivir una vida diferente en Dios, una vida cristiana, pues haciendo de nuestra vida básicamente el Evangelio. O sea, nosotros nos íbamos a apoyar en el Evangelio. Obviamente en ese tiempo era muy complicado que de pronto comprendieran, ay, pero estos jóvenes, porque pues los jóvenes siempre han gozado de esa duda de si lo harán o esto es una locura, pero gracias a Dios, pues las personas nos apoyaron, hubo sacerdotes muy especiales que fueron nuestros guías espirituales en ese momento y nos apoyaron. Y entonces nace ese grupo que quiere seguir los pasos del Señor de una manera sencilla, haciendo de la vida cotidiana algo especial, y nos apoyamos una parte en el Evangelio, en todo lo que es la vida, y la otra parte en todo lo que nos enseña San Francisco de Asís. Entonces nosotros tomamos la lectura de Hechos de los Apóstoles como propia, y empezamos a meditarla, y sobre esa base empezamos entonces a discernir cómo íbamos a hacer para llevar eso pues a más tiempo. Y ahí es cuando el Señor nos inspira lo de la ida a Lima, que básicamente es como una experiencia, le decimos nosotros, de entrenamiento. De aprendizaje. Y de aprendizaje. Porque pues nosotros teníamos toda, pues todos nuestros proyectos de vida, teníamos todo, pero el Señor nos llamó de una manera pues, contundente. Amorosa, misericordiosa, que no podíamos decirle que no. Entonces, ¿qué hicimos? Le pedimos al Señor que nos iluminara, que nos mostrara de una manera muy seria y profunda. Pues le pedimos al Señor que nos mostrara en sus escrituras, y salió dos citas bíblicas muy lindas. Decía: mirad las aves del cielo, que ellas no siembran ni cosechan ni guardan en graneros, y yo, el Padre Celestial, las alimento. No entendíamos ahí en ese momento muy bien de qué se trataba. Y la otra, más decisiva, era: si el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Porque el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que la quiera perder por la nueva del Evangelio se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Ahí, padre, empezó la aventura. Ya con esa certeza decidimos pues, renunciar absolutamente todo ahí mismo, al otro día, a todo lo que estábamos haciendo, pues, a nuestros trabajos, a la universidad, a los proyectos, y nos dedicamos pues, a seguirle. Ahí decidimos, pues, llegamos a Lima, a un cinturón de miseria, sí, humanamente terrible, pero espiritualmente maravilloso, lindísimo. Y aprendimos muchísimas cosas allí. Bueno, muy bien. Y después, pero ustedes en este momento están en Anapoima, ¿verdad? Es Anapoima, el municipio donde se encuentran. Sí, padre, en este momento estamos ahí. Entonces mi pregunta sería, bueno, de Lima, ¿cómo llegan a Anapoima? ¿Cómo es ese salto? Uy, Sabalito. Pues padre, mire, aprovechando ese impulso de la juventud maravillosa en donde uno cree que nada le va a quedar chiquito,
Nosotros nos fuimos al Perú, hicimos esa misión, aprendimos mucho. Nos tocó en una zona bastante complicada, de mucha y extrema necesidad, donde era la zona más alta en tuberculosis. Anteriormente unos amigos nos habían dado un curso de lo que es terapia respiratoria, así que nosotros llegamos allá, no había servicio médico, no había nada, y empezamos a ver que los niños presentaban fiebres altas, bueno, una situación vivíamos en un tugurio, complicada. Nuestra propia casa fue construida con nuestras manos, fueron con guadua tejida, palos, techo de plástico, puerta de cartón, piso de arena. Piso de arena, esa era nuestra casa, sin agua, sin luz, sin nada. Fue duro, claro, humanamente duro, pero también bellísimo porque aprendimos a valorar absolutamente todo y no damos nada por sentado. Entonces, allí vimos que todo es un milagro. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Lima? Nosotros estuvimos 2 años en donde pudimos ver que uno da por sentado todo, muchas cosas. Uno da todo por sentado. Y uno cree que todo lo merece y todo le corresponde y resulta que no es así. El hecho de poder abrir una llave y que salga agua era para nosotros ya un milagro y más milagro poder tener un sanitario, un baño, una cama donde dormir, un piso limpio. Era muy, muy difícil. Sin embargo, aprendimos a valorar todas estas cosas, los pequeños detalles. La gente dice muchas veces, espera grandes milagros y grandes cosas, pero el milagro está día a día en lo que el Señor nos da, en la cotidianidad. Entonces nosotros aprendimos a ver que cada día era un milagro, el abrir los ojos a un nuevo día, el tener una cama, un techo, el alimento diario sobre la mesa. Padre, el poder bajar una cisterna es un verdadero milagro porque allí no había baño, el baño era una letrina que quedaba como a 2 cuadras y a la vista de todo el mundo. Entonces saludábamos a los vecinos, hablábamos de temas importantes y de pronto cada quien iba bajando y pues ya se sabía que cada quien se iba ocupando lo suyo. Cuando podíamos ir a un baño decíamos, Dios mío, gracias por esto, es una maravilla tener la intimidad de un baño. Y hubo un tiempo en que nos tocó caminar como media hora para poder llegar a un servicio sanitario en la mañana. O sea, imagínese usted levantarse en la mañana y tener que caminar media hora loma abajo y luego otra media hora para subir a hacer el desayuno. O sea, era bien complicado. Pero aprendimos de eso. Y esa arena y ese sufrimiento y ese cansancio y el hambre, porque duramos mucho tiempo básicamente comulgando. Llegaba la hora de la Eucaristía y nosotros vámonos a la Eucaristía, íbamos a 2 Eucaristías, era nuestro sostenimiento en alimento espiritual y físico. Porque era primero espiritualmente, claro, el Señor, pero era un alimento físico que no cobraba, no teniendo que pagar nada, entonces sentir el sabor en la boca, porque el hambre era terrible, Padre, era no tener nada que comer, era durísimo. Entonces sentir ese sabor de la Eucaristía era delicioso y aparte espiritualmente. Pero bueno, uno se pregunta entonces ¿a qué fueron a Lima? ¿Cuál era? ¿Por qué resultaron ahí? O sea, ¿los invitaron por ese grupo como a hacer una evangelización o algo así? Fuimos a aprender. Porque, Padre, usted se imagina esa clase de decisiones que tomamos como jóvenes, obviamente la presión era muchísima. Entonces nosotros decidimos, no, pues la mejor manera es tomar distancia, aprender y luego ya venir. Y este sufrimiento y bueno, estas experiencias fueron las que formaron y forjaron lo que es FACMIS el día de hoy. Lo que pasa es que por parte, mi mamá es colombiana, mi papá es peruano y nosotros siempre habíamos estado como en esa protección de la casa, nunca nos faltó nada, nunca tuvimos necesidad, ni hambre, ni necesidad de nada, absolutamente carencia de nada. Y en esa situación, ya después de que nosotros empezamos y nos entregamos al Señor del todo, decidimos ir a tener esa experiencia porque no estaba la familia cercana que te apoyara y que te dijera, yo le mando, yo le pongo, yo le doy, véngase para acá. No, sino queríamos hacerlo así y desprendernos de todo porque si íbamos a ayudar a las personas, tenemos que aprender. Queríamos saber qué era la necesidad. Sentir lo que se sentía tener hambre, lo que se sentía tener esa necesidad de no tener dónde dormir, bueno, puede sonar un poco extremo, pero para nosotros era importante tener esa experiencia para poder después sentir, cuando se acercara una persona a pedirnos ayuda, saber qué era lo que se sentía en su corazón. Para poder saber qué decirle. Sí. También experimentamos, Padre, y lo decimos por molestar, pero es en serio, recibimos el título más alto que hemos podido tener y fue el de por dioseros. Tuvimos la experiencia de extender la mano
y pedir por amor a Dios para comer. Entonces experimentamos la rudeza pues, del mundo, de las personas, pero también la misericordia y la bondad de los que menos tenían, pues nos daban para comer. Humanamente es humillante, pero espiritualmente fue bellísimo y eso es una experiencia que la guardamos en el corazón de una manera muy, muy especial. Y vuelvo y repito, estas experiencias han sido las que formaron todo lo que es FACMIS y lo que representa la Fundación El Día de Hoy. Nosotros elaboramos un mapa entonces del lugar a donde llegamos y vimos qué presencia y qué acción tenía la iglesia, en ese momento la parroquia de San Martín, y queríamos ver qué avance tenía. Entonces el padre nos dijo, ustedes se van a dedicar entonces a llamar a la gente a la adoración al Santísimo aquí todos los jueves y van a hacer la confesión, o sea, invitar a la gente, era eso. Entonces nosotros hicimos el mapa, diseñamos un esquema de avance y íbamos puerta a puerta, regalábamos rosarios, estampas, invitábamos a las personas a la adoración al Santísimo porque el padre estaba muy preocupado de que en la parroquia se había alejado mucho la gente y habían llegado muchos grupos de otras denominaciones. Habían testigos de Jehová. Habían testigos de Jehová, israelitas. Entonces la idea era volver a traer nuevamente a la gente. Y así se hizo y nos fue muy bien. La gente tuvo mucha acogida con nosotros, empezó a volver a la iglesia, iba a la adoración al Santísimo, nosotros cantábamos en esa adoración al Santísimo y estábamos a cargo de parte de esa adoración y el padre pues obviamente también. Y ya después fue llegando más gente y la idea era traer más jóvenes. Y como nosotros éramos jóvenes, entonces empezamos a participar en muchos congresos y en muchos retiros y en muchas cosas de jóvenes allá. Y así fue que se formó un grupo grandecito y ya tocó pues solicitar al obispado de Lurín en ese momento, que el padre lo solicitó porque ellos querían profundizar más en la fe, los jóvenes. Entonces se formó un seminario menor para estudiar y profundizar más en la fe y eso fue algo muy bonito, por resultado de ese puerta a puerta, y la gente se reía porque pensaba que éramos como cristianos y nosotros somos católicos. Sí, somos cristianos, bueno, pero católicos. Yo debo hacer un salto porque me parece impresionante lo que están contando, pero el tiempo es, digamos, entre comillas, nuestro enemigo. Y necesito saber más cosas del FACMIS de hoy. Entonces yo entiendo muy bien y me parece providencial que lo expliquen con tanto detalle porque desde luego se entiende que Dios no deja nada, ningún cabo suelto, ¿verdad? Y que esa experiencia allí en Lima fue el precedente necesario, el aprendizaje para lo que hoy es FACMIS. Pero entonces, ¿cuál es el salto? ¿Cómo terminan de Lima viniendo a FACMIS? Y por favor, explíquenos qué es FACMIS, qué traduce la sigla FACMIS, pero bueno, ¿cuál es la transición allí para lo que se está dando hoy en día? Rápidamente, después de Lima, de 2 años, que la iglesia nos dio la visa de misioneros laicos católicos al servicio de la iglesia, en el Perú podíamos pues, evangelizar. FACMIS realmente iba a ser en Perú, iba a ser en una zona muy linda de Perú, pero pues el Señor cortó para volver otra vez a empezar. Entonces llegamos a Colombia. En ese momento, año 97, 98, la situación del país estaba muy crítica y necesitaban en una parroquia de Bogotá, en Casucá, un sacerdote pues, para una parroquia, pero si llegaba de una, entonces la situación de la seguridad del padre pues corría riesgo, entonces tocaba que un grupo de personas laicas ayudaran para preparar a la comunidad, para hacer presencia y preparar la comunidad para la llegada del sacerdote. Fuimos escogidos, levantamos la mano y llegamos allí. Se hizo una misión muy linda, se fundó un jardín infantil, se preparó efectivamente esto. El padre llegó y luego tomó posesión de la parroquia. Nosotros salimos de ese lugar y le dijimos al padre que nos casó, dijimos, padre, nosotros queremos saber sobre las cosas de Dios, sobre la mística, sobre la santidad, sobre todo eso. ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la oración? Entonces el padre, ustedes quieren saber qué es. Queremos ser santos, padre. Digo, ustedes quieren ser santos, entonces tomen estas piquitas, tomen esos asadoncitos, tomen esas escobas y van a ser los cocineros oficiales de los trabajadores a estufa de leña. Van a sembrar café. Van a sembrar 2000 maticas de café, van a encargarse de los animalitos y como estamos construyendo la casa de retiros, ustedes van a quedar
a Allá los órdenes maestros. de los maestros. Lo que los maestros de construcción les Pero digan, un momentico, esto ya entonces no es Cazuca, esto ya es otro lugar. otro lugar, sí, sí, otro lugar. O sea, Entonces, del Perú pasamos a Cazucá, en Bogotá, en Bogotá, abrirle espacio a la iglesia, digamos a la parroquia, porque estaba un poco complicada la situación allí, no podían llevar sacerdote. Todavía no habían nombrado ni sacerdote ni obispo de la zona, estaban como en esa Monseñor Ospina transición, estaba allí, hasta estaba que nombrado. llegó Monseñor Ospina y dijo, no, necesitamos laicos que ingresen allá porque estábamos en la parte más alta, era un poco, digámoslo así, peligroso, entonces lo mejor era laicos. Abrieron la brecha allí en Cazuca y luego pasan a Sí, una zona que es de tierra cálida, porque si siembran café será otro tipo Sí, de... sí, sí, es entre Reventones, Salonlaima y Quipile, en Cundinamarca, Colombia. Ah, que es donde En- están hoy día. no, no, estamos en otro lugar. Entonces de Ok. ahí aprendimos A muchísimo. cocinar a los obreros y Trabajadores. a ser, digamos, orientados o mandados por ellos. Sí, sí. entonces los maestros de obra se burlaban de nosotros porque nosotros citadinos, eh, entonces, claro, cuando se tocaba mezclar, eso toca mezclar de una padre, la placa tiene que ser monolítica si no se daña. Entonces nos sangraban las manos, nos poníamos medias en las La manos, pero cocinada, lo hicimos. los Y, platos pero abundantes. poco a poco aprendimos qué era un bichiroque, cuáles son las medidas de los hierros, cómo se mezclaba, cuál es el cemento, qué es mortero adherente, bueno, toda esa clase de cosas y lo hicimos con nuestras manos. Torpemente, pero lo aprendimos y poco a poco nos ganamos el respeto de los campesinos y de los maestros. Ahí la idea era hacer ofrecimiento de obras. Entonces el padre nos enseñó que nosotros podíamos orar las 24 horas del día haciendo ofrecimiento de obras. Entonces que nos levantábamos en la mañana, hacíamos la oración, teníamos unas 2 o 3 horas más o menos de oración especial, ofrecíamos todo el trabajo del día y pues ya teníamos nuestro día completo de oración y luego llegábamos en la tarde y volvíamos a hacer oración con el padre y meditábamos, hacíamos una oración preciosísima meditando en la naturaleza y todo en la capilla, era algo muy lindo sobre la creación. Nos levantamos a las 3 de la mañana. Y empezábamos a leer vidas de santos, si nos gustaba San Francisco antes, ahí nos fascinó, conocimos otras vidas de otros santos como San Juan Bosco, que después pues fue la inspiración básicamente para poder tener los niños y los jóvenes aquí en Fagnes. Luego entonces, en una parte cumbre de este lugar, era un lugar maravilloso, un trabajo duro, pero lindísimo. Un día, pues sabemos, llegaron grupos al margen de la ley y sabemos que es tener un fusil en la cabeza. Nos dijeron, tomaron a nuestra niña de 5 años, bueno, fue bastante complicado y nos pedían cosas. Nosotros les decíamos que las armas no era el camino, sino el camino era el amor, era la fe y que con el amor se puede hacer muchísimo, se puede hacer todo. Ellos no nos hicieron nada efectivamente, pero pues teníamos restricciones para salir por los caminos y obviamente todo lo que decíamos estaba pues vigilado. Esta situación duró 2 años y amar a Dios en esas circunstancias es difícil. Entonces entendimos en cierto modo que sintieron familias de nuestro país pasando por esta situación. Es el miedo, la muy angustia, complejo estar uno a las 3 de la esa mañana incertidumbre en una cabañita sintiendo botas, sintiendo disparos, sabiendo que la vida de uno pues depende de un hilo, de la decisión de alguien. Entonces allí duramos otros 2 años. Pero también aprendimos, digamos, a rastrojear y era todas las cosechas recogidas de los campesinos. En las plantas quedan todavía mucho y eso a veces lo queman. Así que nosotros hablamos con ellos y empezamos a recoger todo ese resto de comida. Lo que no recogían ellos. De frijoles, de alberjas, lo que ellos no recogían y lo mandábamos a la zona más difícil que era Cazucá, empacado en bolsas. Nosotros lo escogíamos de a 2 kilos y los mandábamos a las casas para la gente pobre. Recogíamos 5 y 6 y hasta 10 bultos de comida diferente y mandábamos a Bogotá de ese trabajo y lo ofrecíamos al Señor para que las personas tuvieran el pan en su mesa cada día. O sea, nosotros empezamos a tener una conciencia de que cada cosa que uno hace tiene una repercusión y si uno la ofrece tiene una repercusión espiritual muy grande que no se va a ver de pronto en el momento, sino de pronto en el futuro y uno en el momento no lo entiende, pero más adelante, a medida de que van llegando las cosas y se van viendo, digamos, las tareas, como en este caso FACMIS más adelante, pues uno ve
todo lo importante que era cada cosa que hacíamos en ofrecimiento. Y esos son los frutos de hoy en día. Aprendimos también en ese lugar la belleza de la liturgia de las horas. Hacer esas oraciones es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y desde ahí hasta el día de hoy las seguimos haciendo todos los días. Nos nutrimos de allí porque es un lenguaje poético y vemos que Dios es poesía. Sí, y bueno, sobre y todo la entonces el oración paso de esa zona de Cundinamarca, Quipile, como decían, Reventones, a Nolaima, es donde están hoy. Sí, sí, no, ahorita estamos en Anapoima. Entonces pasaron 2 años, padre. 2 años. Entonces, ¿cómo fue el salto? Entonces nosotros ya pasaron, desde que le contamos, 7 años de experiencias, padre. Desde que nos conocimos hasta ese día, 7 años en preparación, aprendiendo. Entonces dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Señor, ¿qué quieres de nosotros? Ya nuestra vida cambió radicalmente, ya tenemos una niña de 5 años, estás embarazada, ¿qué quieres? Entonces el Señor nos iluminó. Isabelita es familiar de un sacerdote muy, muy querido, se llama el padre Fernando Umaña, del Foyer de Charité, bueno, ya salió, y le contamos toda la historia, oramos, y sentíamos en el corazón que teníamos que ayudar, no sabíamos si a niños o a madres embarazadas o a ancianos, y cómo hacer para definir qué era lo que nos pedía el Señor. Entonces le pedimos al Padre que nos ayudara en oración y para ver hacia qué lado nos encaminábamos, porque ya teníamos pues como una ruta. Durante un mes vamos a poner una, menos de aquí, Dios les ponga a ustedes en el corazón y lo que me ponga a mí. Y apenas nos veamos, lo primero que digamos, eso va a ser. Así que pasó un mes, nosotros nos pusimos en oración, el Padre también. Pasó un mes, llegamos a la cita donde el Padre, y antes de saludarnos y cualquier cosa dijimos niños. Así que así fue, niños. Dijimos a una sola voz, niños. Dijimos, vamos a hacer ese puente entre la gente que no puede pagar una educación, digamos, costosa, en donde puedan aprender inglés y otros idiomas, ojalá, cultura, historia y muchas otras cosas, arte, y vamos a hacerlo para la gente pobre, sin cobrar un solo peso, porque nosotros queremos seguir viviendo de la divina providencia y mostrarle a muchas personas que Dios es un Padre amoroso y que vela por sus hijos. Y que si nosotros nos encargamos de sus cosas, Él se encarga de las nuestras. Y es literal, y es así, tenemos esa fe y esa confianza. Entonces ahí, Padre, empieza algo muy, muy bonito. Para eso, para hacer una obra civil, una fundación, se necesitan pues recursos generosos para hacer esto. Nosotros no teníamos todas las ideas, todas las ganas, todo el corazón, intenciones, pero teníamos la billetera franciscana, sin un peso, nada. Entonces llamamos a los amigos, somos amigos de una persona muy, muy amable que se llama Felipe Gómez y su esposa María Angélica. Entonces él canta muy bonito. Entonces dijimos, ¿por qué no ayúdenos? Porque vamos a hacer un concierto católico, un recital católico, vamos a llamar artistas de talla intermunicipal. No, y que además que cuando estuvimos en Casucá, nosotros hicimos una despensa grande allá para los niños del colegio en Casucá. Así que ellos, en el grupo de oración de Felipe y de ellos, recogían mercados, sí. Y nosotros íbamos, recogíamos, y eso sí, nos dieron permiso, los que están en Casucá, de llegar hasta las 2, 3, a la hora que quisiéramos, porque allá también hay restricción, ¿no? Entonces, ellos mismos nos ayudaban a subir el mercado, que recogíamos en todos esos grupos de oración, para hacerle la comida a sus niños. Entonces, ya viendo esa historia y ese conocimiento, y él supo pues de la historia de la ida al Perú y todo, dijo, pues sí, y fuimos también donde unos sacerdotes que tocaban una belleza. La Orden de la Santa Cruz, de unos franciscanos de Puente Piedra, bueno, muchos. Entonces conseguimos de la Divina Providencia un auditorio para 3,000 personas. Y fuimos por Radio María, el padre Germán Acosta nos entrevistó, Minuto de Dios, parroquias. Buena publicidad. Y padre, a que no adivinan cuántas personas fueron a ese concierto. Se les llenó. Padre, le voy a decir la verdad, es en serio, fue una persona, no fue nadie más. Una, nadie más. Entonces nosotros nos pusimos a llorar y dijimos, Dios mío, nuestro poder de convocatoria está muy mal. Entonces, ¿qué hacemos? Ya todo está acá, todo. Entonces nos miramos con Isabelita, ¿no? ¿Qué hacemos? No, pues Dios, si Dios quiso que esa persona viniera, se va a hacer todo el concierto para esa persona. Sí. Entonces, Felipe Gómez cantó, creo que fue el peor concierto de su vida, aparte humana, porque fue para una persona en un auditorio de 3,000, pero una. Entonces, él decía, no se preocupen que esto está lleno de ángeles y de santos. Y otros. Sí.
Luego entonces terminamos el concierto y al final, bueno, hubo una misa, una Eucaristía muy linda y ahí empieza FACMIS. Y luego, pues empezamos en quiebra. los invitados compraron nuestras empanaditas y las gaseosas y con esa plática se inició FACMIS, o sea, iniciamos, como dice mi esposa, en quiebra. Iniciamos en quiebra. Luego... Después de eso, estuvimos escuchando un concierto en guitarra. A mi esposo le encanta la guitarra, la música. Entonces, había un grupo que estaba tocando y nos acercamos y él lo felicitaba y hablaban de sus cosas, de notas y todas esas cosas. Y entonces él tenía una novia y la novia se acerca y me dice, ay, no, ¿y ustedes quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen? Nosotros, no, miren, nosotros tenemos una fundación muy linda, es grande, tiene una capilla, jardines hermosos, una casa de 2 pisos de color blanco, no sé qué, en donde atendemos más o menos 50 niños y no sé qué. Ay, pero qué belleza, ¿y dónde es eso? Dígame dónde, porque yo quiero colaborar. Y le digo yo, pues ese es el detalle, ¿no? Su merced, hace falta conocer a la persona que nos va a dar ese sitio para poder empezar. Y la mujer se pone a llorar y dice, yo hace tiempos no voy a mi finca, ni mis hijos quieren ir ya. ¿Por qué no van allá y empiezan la obra? Les regalo un terreno. Y yo les miro a ver cómo les va y les puedo regalar un terreno. Y cuando fuimos a conocer el sitio, era tal cual se lo había descrito. La capilla, la casa blanca de 2 pisos, la no sé qué. Y allá empezamos con más o menos 45 niños. Habíamos también recibido mamitas que estaban embarazadas, que las habían sacado de sus casas. Eso fue entre Tabio y Tenjo. Entre Tabio y Tenjo. Y las teníamos hasta que tenían sus bebés, las cuidábamos, les enseñábamos pues a querer a su bebé y todo. Y después de que ya los tenían, duraban como unos 3 meses con nosotros y se devolvían pues para sus lugares de origen. Bien, hemos escuchado, hermanos, esta primera parte del testimonio tan especial de Camilo e Isabel. Nos han dicho cosas, el milagro está en la cotidianidad y Dios va preparando los caminos. Han ido al Perú y no sabían para qué. Dios los estaba preparando. Dios te prepara en tu vida con cosas que ni te imaginas. Vamos a continuar viendo este episodio, la segunda parte de la próxima sesión. Dios los bendiga, los esperamos aquí en La Cuarentena, la Iglesia Te Oxigena.